Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Camac, yo soy Country Manager adjunto del Grupo ENGIE en Perú. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el hidrógeno. Primero, un poco mencionarles sobre el compromiso que tiene ENGIE ahora a nivel mundial de transitar a esta economía de carbono neutral y ser pues un actor clave también para ayudar y soportar a los clientes a nivel mundial para transitar también a esta reducción de emisiones en el mundo, ¿no? ENGIE es un actor que está presente en 70 países con más de 170,000 empleados y con más de 200 millones de inversión en los últimos años, especialmente en el rubro de innovación y desarrollo tecnológico. Somos actores líderes en el ámbito de generación eléctrica, en el rubro de servicios energéticos y en el servicio con infraestructura de gas natural, ¿no? A nivel de Latinoamérica, Perú, conjuntamente con otros países como Chile, México, Argentina, formamos parte de la unidad de negocios de Latinoamérica y precisamente en el Perú estamos presentes hace más de 23 años en el rubro de generación eléctrica, ¿no? Iniciamos nuestras operaciones, como ustedes pueden ver en esta lámina, hace 23 años en la ciudad de Hilo, exactamente con el sistema de generación que en la época era de la empresa Sauder Perú y que después pasó a ser activos de ENGIE, y a partir de esa generación hemos ido creciendo para hoy en día tener alrededor de 2.500 megavatios que hemos puesto a disposición de todo el mercado eléctrico peruano, ¿no? Y entre ellos fundamentalmente a la provisión de energía para el sector industrial y sobre todo para el sector de minería, ¿no? Hemos utilizado, digamos, con la llegada del gas de camisea, hemos transformado nuestra generación diésel para utilizar un combustible de menos emisiones de CO2, ¿no? Hemos incorporado centrales hidroeléctricas y recientemente hemos puesto en operación nuestra planta Intipampa, que es una planta solar en Moquegua, donde hemos concentrado cerca de 150,000 paneles solares y entregamos energía al sistema, ¿no? Este es el contexto, digamos, del crecimiento que tenemos a la fecha, pero sin duda el futuro que nosotros observamos, especialmente en el caso peruano, es un desarrollo 100% renovable y donde tenemos un pipeline de generación de proyectos solares y eólicos para los próximos años de más de 1.000 megavatios y donde al mismo tiempo estamos decomisionando, por ejemplo, nuestra planta en Hilo que instalamos el año 2000 que utiliza carbón, ¿no? Entonces, con esto, nuestra idea es pues, justamente transitar a esta economía de carbono neutral y con este pipeline de portafolios justamente ser un actor importante en el sector renovable para el suministro confiable y masivo para el desarrollo del hidrógeno, conforme lo vamos a mostrar en las siguientes láminas. ¿Cuáles son los ejes de esta transición energética que el Grupo ENGIE ha venido adoptando en el mundo, ¿no? Como ustedes ven, los tres ejes radican justamente en estos tres conceptos de la descarbonización, ¿no? En todas nuestras operaciones y en las operaciones de nuestros clientes, la digitalización y la descentralización justamente del desarrollo de esta infraestructura para acercar obviamente la generación al punto donde se encuentran los consumidores y evitar pues toda la cadena de suministro y de transporte y de distribución que además de generar pérdidas también generan ineficiencias en general en el mercado, ¿no? Entonces nuestras soluciones están desde el lado de eficiencia energética fundamentalmente y en la provisión de energía, calor y frío para los clientes, y desde el lado de las reducciones de carbón, obviamente en el uso del biogás, de biomasa, del hidrógeno, de infraestructura solar, de viento y de agua, ¿no? Y respecto de la parte de desarrollo de infraestructura global, obviamente nuestra experiencia y fortaleza se concentra especialmente en el desarrollo de redes de gas natural, en la instalación, operación y mantenimiento de redes de transmisión y distribución eléctrica y también en soluciones de desalinización de agua, tanto para la provisión de agua para las ciudades y para la industria minera.
Entonces, esto es un poco sobre el mundo de soluciones en el cual nosotros basamos justamente esta transición a una reducción de carbono. ¿Y por qué hablamos del hidrógeno hoy día, ¿no? De hecho, hay muchas características importantes del hidrógeno que provienen desde hace mucho tiempo, no solamente de ser el primer elemento, digamos, de la tabla periódica, pero es un elemento que fue descubierto hacia los años 1766, ¿no? Por Henry Cavendish, ¿no? Y desde esa época a la fecha se han venido utilizando en diferentes desarrollos, ¿no? Y diferentes soluciones. De hecho, si podemos ver un poco, recorrer la historia, el primer carro eléctrico, el primer carro que fue abastecido con hidrógeno fue desarrollado en los años 1800, ¿no? Y hoy en día estamos volviendo a hablar justamente de este tipo de soluciones, ¿no? Algunas características importantes que lo van a hacer convertir justamente en este driver de la transformación energética es su alta densidad de energía química, ¿no? El hidrógeno tiene cerca de 40, digamos, produce energía de cerca de 40 kilovatios hora por cada kilogramo, ¿no? Que si uno lo compara con una batería de litio es de menos del 0.3 kilovatios horas por cada kilogramo, ¿no? Eso hace justamente esta densidad para su uso masivo, y entre otras características importantes es que es un poco más de 14 veces más liviano que el aire, ¿no? Entonces, todo esto hace que justamente el desarrollo del hidrógeno hacia futuro se convierta en el gran motivador, digamos, de esta transformación energética que requiere la industria, ¿no? ¿Cuál es la tecnología que hoy se utiliza, ¿no? Fundamentalmente, digamos, las soluciones en las cuales nosotros nos enfocamos es en utilizar el fenómeno de electrólisis, justamente para incorporar energía eléctrica al agua, ¿no? Y separar justamente el oxígeno del hidrógeno, ¿no? Ahí pueden ver en la figura izquierda inferior justamente el electrolizador, que es el que permite, digamos, esta separación de estos dos elementos, ¿no? Y ese hidrógeno utilizar, digamos, para el desarrollo de células de combustible, que además se utilizan como sistemas de almacenamiento y de provisión de energía para mover, digamos, carros o otras fuerzas, como lo vamos a mostrar, ¿no? Entonces, pero ¿hacia dónde apuntamos? Porque esto no es una novedad de ahora, ¿no? Digamos, el proceso de electrólisis es algo que se hace desde hace mucho tiempo, pero quizás la novedad es justamente de hablar del hidrógeno verde, ¿no? Y el hidrógeno verde, utilizando esa misma característica y utilizando como insumo fundamental el agua y la energía eléctrica que proviene de la energía renovable, nos va a permitir generar un hidrógeno renovable, un hidrógeno verde, ¿no? Que lógicamente nos dé una sostenibilidad de largo plazo y que pueda ser utilizado en diferentes soluciones en las diferentes industrias, ¿no? El hidrógeno tiene esta característica de alta versatilidad y al ser renovable obviamente tiene cero emisiones, y sobre todo por esas características que mostramos hace un momento, el hidrógeno puede ser fácilmente almacenado y transportado. Entonces, esto es, digamos, la cadena de valor del hidrógeno verde, y hacia donde apuntamos países con alto potencial renovable, como es el caso del Perú, es justamente a producir el hidrógeno verde de forma masiva para satisfacer no solamente las necesidades y requerimientos internos de nuestra industria y de las diferentes actividades comerciales que se tiene, sino también poder exportar justamente a aquellos países que son deficitarios en el uso o en la disponibilidad de fuentes energéticas renovables, como son muchos los países en el mundo, ¿no? ¿Por qué el hidrógeno? Porque como lo mencionábamos, es un combustible un elemento que puede ser utilizado con cero emisiones en el transporte, en las industrias, en el calor, en el frío, y puede ser utilizado, digamos, en diferentes soluciones en la industria, ¿no?
pero también al mismo tiempo a través de las celdas de combustible, como lo hemos mencionado, también puede tener una autonomía y puede tener un nivel de almacenamiento que permita justamente en esos periodos deficitarios utilizar para mantener el suministro de una energía confiable a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo, digamos, bajo este soporte, provocar, digamos, un proceso de descarbonización industrial de manera más acelerada, ¿no? Entonces, y especialmente en aquellas industrias que son hoy día grandes emisores, digamos, o sectores que producen grandes emisiones por la utilización del diésel o otros combustibles que en general producen fuertes emisiones en la actualidad, ¿no? Y esta es la visión, ¿no? que lo refería hace un momento, ¿no? Países como el Perú hoy día tienen la posibilidad de producir masivamente y seguramente con el desarrollo tecnológico y con la reducción de costos que está experimentando la generación renovable, se puede producir hidrógeno de manera masiva, ¿no? Con proyectos solares, proyectos eólicos y eventualmente con soluciones de agua, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir proveer de energía a los requerimientos intensivos, ¿no? Como son el de la minería o digamos, el desarrollo y producción del amoníaco, por ejemplo, o en la industria del cemento o en la industria del acero, ¿no? Esto que son los grandes consumidores, digamos, de energía intensiva, ¿no? Pero al mismo tiempo también nos va a ayudar a proveer usos múltiples a otros negocios, ¿no? Con la provisión de electricidad, con la provisión de calor, con la provisión de frío, con el almacenamiento, con el transporte, etcétera, ¿no? Entonces eso va a hacer que muchas soluciones del mercado interno puedan ser abastecidas por el hidrógeno, ¿no? Pero al mismo tiempo nos va a permitir producir, digamos, más hidrógeno, almacenar y transportar. Esa es la gran ventaja que tiene el hidrógeno comparado, digamos, con otros elementos que podrían intentar generar el mismo esquema de solución, ¿no? El hidrógeno se puede transportar y se puede almacenar y se puede transportar sobre todo en grandes distancias, ¿no? Especialmente a estos otros países o a estas otras regiones que no tienen el desarrollo o no tienen las fuentes renovables o los recursos renovables como tenemos algunos países, especialmente en Latinoamérica, como Perú y Chile, ¿no? Entonces, se puede exportar el hidrógeno entonces hacia estos otros países para que al mismo tiempo se utilice este insumo para la solución de sus necesidades energéticas de manera intensiva, ¿no? En ENGIE, de hecho, hemos desde hace muchos años entrado, digamos, con esta visión de desarrollo y se ha constituido una unidad de negocios especialmente para el desarrollo de soluciones del hidrógeno y hemos comenzado a trabajar en diferentes proyectos de escala mundial, ¿no? Proyectos como los vamos a describir en las láminas siguientes, pero que están siendo desarrollados en diferentes partes del mundo, no solamente a nivel de Latam, sino en África, en Australia y en Europa, ¿no? Entonces, y en diferentes tipos de industria, transporte, producción de fertilizantes, producción de explosivos, transporte en el sector minero, etcétera, ¿no? Entonces son grandes proyectos que hoy día nos están permitiendo verificar justamente toda esa potencialidad que hablamos del hidrógeno para después del desarrollo de estos pilotos pasar, digamos, a un desarrollo industrial de manera intensa, ¿no? Pero fíjense, esto no es solamente una estrategia que de manera particular podemos ver en Perú o podemos ver en Chile, ¿no? A nivel del mundo el hidrógeno se está convirtiendo, digamos, en un eje de desarrollo industrial y los países están adoptando visión de largo plazo, ¿no? Aquí en esta lámina mostramos efectivamente un ejemplo de eso, ¿no? De los compromisos que países del Asia como China, Japón, etcétera, o Corea del Sur adoptan
el objetivo de desarrollar de manera intensiva o la producción, digamos, de grandes cantidades de hidrógeno, ¿no? En algunos, inclusive, no necesariamente hidrógeno verde, porque no tienen los recursos renovables, entonces producen hidrógeno a partir del carbón y a partir del gas natural, ¿no? Pero justamente somos pocos los países que podemos producir esas mismas cantidades de hidrógeno, pero con tecnología verde, ¿no? Con generación renovable. Y es así que, por ejemplo, fíjense, Chile, a manera de ejemplo, tiene el objetivo de convertirse en el mayor productor de hidrógeno verde hacia el 2030, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, tiene el objetivo de instalar casi 40 gigavatios de energía renovable de electrolizadores, ¿no? Para producir hidrógeno renovable, ¿no? Hacia el 2030. Y así como ven, Canadá, etcétera, son países que están adoptando pues este compromiso para producir el hidrógeno y utilizar en sus industrias y probablemente exportar, como muchos lo están pensando, ¿no? Entonces, para el caso peruano, sin duda, el sector de minería es el centro para avanzar en esta transición o en este camino del desarrollo del hidrógeno, ¿no? Y porque además el sector minero pues es aquel que utiliza de manera intensiva, digamos, la energía eléctrica, pero al mismo tiempo es el que produce, ¿no? Diferentes componentes, digamos, metálicos y no metálicos que pueden ser utilizados en la industria eléctrica para producir generación renovable, ¿no? Entonces, es así que se genera pues un círculo virtuoso, ¿no? Justamente para producir un mineral verde con tecnologías renovables y que ese mineral verde al mismo tiempo permita mayor desarrollo renovable, ¿no? Y es aquí donde nace pues el concepto de el desarrollo de una descarbonización de la minería como servicio, ¿no? Y es aquí donde, digamos, el concepto fundamental es que el desarrollo de toda esa infraestructura o la implementación de los costos de inversión o del CAPEX, digamos, para el desarrollo de esa infraestructura puede ser transformado en un OPEX bajo este concepto, ¿no? De tal manera que esos costos de desarrollo, pues las empresas mineras lo puedan pagar a lo largo del tiempo de sus operaciones, ¿no? Y ese compromiso, obviamente, ya uno lo ve a nivel global. Las empresas mineras globales, digamos, están adoptando compromisos justamente para transparentar su transición a la descarbonización, a la reducción de emisiones, a la transición de una economía de carbono neutral, ¿no? Entonces hay compromisos, como vemos, por ejemplo, en estas curvas de algunas compañías mineras para transitar hacia el 2025-2030 con una reducción, digamos, medianamente acelerada, pero después del 2030-2050, transitar de manera muy acelerada a esa reducción de carbono o llegar, digamos, a la carbono neutralidad al 2050, ¿no? Entonces, este ejemplo, digamos, de las compañías globales también está siendo replicado ahora, digamos, por las compañías mineras locales en muchas partes del mundo, ¿no? Y hoy nosotros justamente estamos trabajando y apoyando, digamos, en la definición de estos desarrollos con varias compañías en el mundo, ¿no? Y fíjense, esto también va a permitir en general pues resolver el gran dilema que hoy día tenemos para el desarrollo de la generación renovable, ¿no? Hoy día la participación de la energía eólica, de la energía solar en la matriz energética del Perú es reducida, ¿no? Es reducida porque justamente tiene muchos beneficios, pero también tiene debilidades, ¿no? Y justamente su debilidad radica en que no siempre tienes presente el recurso, ¿no? Ya sea de viento o de sol. Y eso hace que necesites, pues, una energía complementaria para garantizar un suministro confiable de 24 horas, ¿no? Entonces, esto hace que, pues, que las diferentes soluciones de energía, ya sea con hidroelectricidad, con gas natural o con red, si bien es cierto, tienen, digamos, objetivos o privilegios contrapuestos, ¿no? Por un lado, algunos son ambientalmente mejores, pero por otro lado, desde el punto de vista de confiabilidad, no son los mismos
que son los mejores, ¿no? Si no son las otras tecnologías, y este gráfico justamente muestra eso, ¿no? Entonces, por eso es que hay que buscar un equilibrio, digamos, razonable en el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Ahora, justamente el hidrógeno juega un papel importante aquí, ¿no? Porque justamente el hidrógeno puede hacer de que se almacene esa mayor energía que se puede producir cuando el recurso renovable está disponible, ¿no? Para poder utilizarlo en aquellas horas en que ya no está disponible el recurso, pero hemos almacenado esa energía para utilizarlo, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene el hidrógeno para ayudar al mismo tiempo a hacer viable y factible el desarrollo, digamos, de soluciones renovables de manera intensiva. Y al mismo tiempo, como hemos mencionado, esta solución masiva, digamos, de energía renovable va a permitir la producción de hidrógeno de manera intensiva para utilizar en las soluciones, ¿no? Entonces, fíjense la importancia y cómo pues cierra, digamos, este círculo beneficio de todo ello, ¿no? Entonces, y es aquí donde Perú juega un papel importante, ¿no? Con plantas eólicas, solares e hidroeléctricas, ¿no? Todos sabemos, digamos, la alta radiación que tenemos al sur del país, del orden de 5.5 a 6.5 kilovatios hora por cada metro cuadrado, o de los fuertes vientos, digamos, que tenemos en la costa central y la costa norte, ¿no? Y los recursos, digamos, hidroeléctricos abundantes que tenemos, ¿no? Entonces, eso hace que el Perú pueda producir, digamos, esta energía y proveer el hidrógeno, ¿no? Y miren cómo ha ido reduciéndose a lo largo del tiempo justamente estos costos, ¿no? En el gráfico izquierdo podemos ver cómo la energía solar, por ejemplo, hacia el año 2009, 2010, que costaba el famoso LCOE, ¿no? Que es el costo de desarrollo, digamos, de las tecnologías, estaba alrededor de $350 el megavatio hora, y hacia estos tiempos está por debajo de los $50, ¿no? Y también la eólica, que estaba en torno de los 150, han bajado por debajo de los $50, ¿no? Y esto mismo que uno ve, digamos, con esta información estándar a nivel mundial, es lo que ha pasado en Perú, ¿no? Las primeras solares que se instalaron en Perú estuvieron por el orden de $220 el megavatio hora, y las más recientes han estado en torno de $45, $48 el megavatio hora, ¿no? Entonces, esto se ha visto, digamos, ya en el Perú, y ha hecho que pues, las tecnologías renovables puedan ser súper competitivas comparados con el gas natural, y aún más comparado con la energía hidroeléctrica, ¿no? Y al lado derecho también, digamos, es una información similar, pero donde se ha incorporado, por ejemplo, el caso de las baterías de almacenamiento, ¿no? Y las baterías de almacenamiento, fíjense que han tenido tal vez una reducción mucho más acelerada del precio en los últimos años, ¿no? Ha bajado cerca de 600 a 150, ¿no? Y algo similar va a pasar con las celdas de combustible del hidrógeno, en la medida que el costo de producción de estas energías renovables baje, justamente no solamente por esta situación tecnológica que ustedes ven aquí, sino justamente por su desarrollo más intensivo, ¿no? Y no es solamente costos, la verdad, cuando uno comienza a comparar los diferentes atributos que tiene la generación renovable contra el gas natural y contra la hidroelectricidad, sin duda, pues los beneficios no solamente en términos de costos de desarrollo, del CAPEX o del costo social, sino de los impactos ambientales, de los tiempos de implementación, ¿no? Sin duda las fuentes renovables pues tienen el primer lugar, digamos, en todos esos atributos, ¿no? Estas plantas se pueden instalar entre 1.5 a 2 años, rápidamente necesitan instrumentos ambientales no tan complejos como necesitan las otras soluciones, y hoy en día, por lo que hemos mostrado anteriormente, pues sus costos están por debajo, digamos, del costo de desarrollo probablemente de la hidroeléctrica, muy por debajo de la hidroeléctrica, y compitiendo muy de cerca con el gas natural, ¿no?
Y en el caso peruano, donde todos sabemos que también por ser productores de gas natural, este insumo tiene precios competitivos comparados con el mercado internacional, ¿no? Entonces, pero las renovables ya han llegado, digamos, a ese mismo nivel de competencia, ¿no? Y la oportunidad no solamente viene por ese lado, ¿no? Sino que al mismo tiempo, digamos, las necesidades de producir minerales verdes, ¿no? Y tratar de reducir la huella de carbono en todas estas compañías mineras es cada vez mayor, ¿no? Y las necesidades al mismo tiempo, por ejemplo, de la demanda de cobre para la utilización en movilidad eléctrica, sin duda cada vez es mayor, ¿no? Entonces, hoy día, digamos, un vehículo eléctrico requiere, pues, una demanda de cobre 4 veces mayor que la que requiere un vehículo convencional, ¿no? Y esto seguramente va a ir creciendo también a lo largo del tiempo. Entonces, las necesidades de producir un cobre verde también va a hacer que efectivamente, pues, las soluciones de movilidad eléctrica, en definitiva, sean también con reducciones de carbono importantes, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias que a la fecha tenemos de hidrógeno, ¿no? Este es un claro ejemplo que tenemos en los Países Bajos, ¿no? Donde ENGIE provee, digamos, hidrógeno para mover este primer tren, ¿no? El Corolla Line, que funciona, digamos, que además se hizo, digamos, en un trabajo conjunto con la empresa Alstom, ¿no? Y funciona a través, digamos, de un tanque de combustible y de celdas de combustible basado en hidrógeno, ¿no? Entonces, que es el que produce, digamos, la potencia eléctrica para la tracción y el movimiento de este tren, ¿no? Entonces, lo único que se emite finalmente de todo el proceso es vapor y agua, ¿no? Esos son, digamos, los residuos, en lugar de generar emisiones de CO2 o material particulado o otros que se generan normalmente con el transporte tradicional, ¿no? Pero digamos, los pilotos que viene desarrollando ENGIE está también muy enfocado en el sector minero, como les habíamos mencionado al inicio, esta asociación ENGIE Anglo American, y digamos, para poder desarrollar el primer camión minero, digamos, de 300 toneladas, ¿no? Para cambiar, digamos, el tanque de diésel por un tanque de hidrógeno y cambiar, digamos, todo el sistema de tracción, digamos, a celdas, a una combinación en realidad de celdas de combustible y baterías, ¿no? Entonces, esto estamos en piloto ahora en una mina de Sudáfrica, y como pueden ver aquí el hidrógeno, digamos, lo que provee ENGIE es justamente el hidrógeno, ¿no? Esto se produce a través de esta planta solar, que es el que provee la energía eléctrica verde, que es el insumo que entra nuevamente al electrolizador para separar el hidrógeno del agua. Se almacena el hidrógeno, se comprime y luego, digamos, se utiliza eso en los tanques de combustible de hidrógeno en los camiones, ¿no? Pero al mismo tiempo, fíjense, esa misma energía eléctrica, parte de la energía eléctrica que se produce con esta planta solar también sirve para los requerimientos energéticos de la mina, ¿no? Para sus motores, para mover, en fin, ¿no? Sus diferentes procesos que puede tener en las fases, qué sé yo, de chancado o digamos, de molienda o inclusive de flotación, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace pues que todas las operaciones mineras estén basadas en una provisión de energía verde, como lo vemos en este caso, ¿no? Y de verdad lo que se espera, por ejemplo, como reducción de emisiones en un año es cerca de 700.000 toneladas, ¿no? Lo cual, digamos, es una magnitud importante de reducción de emisiones. Y la idea es que si esto tiene éxito, pues se pueden trabajar, se puede extender, digamos, a todas las operaciones de Anglo American, que son más o menos 28.000 camiones de este tipo, ¿no? Entonces, se imaginan la gran importancia que significa esta reducción de emisiones
que equivaldría básicamente a reducir todas las emisiones de un país como Nueva Zelanda o Finlandia, si lo vemos como ejemplo, ¿no? Entonces, es de ese nivel, digamos, la magnitud justamente en este tipo de operaciones, ¿no? Otro ejemplo es lo que Engie viene trabajando con la empresa Enaex, ¿no? Como saben, Enaex es uno de los mayores productores de amoníaco, ¿no?, en el mundo. En este caso, también a través de una planta solar que está instalada en la región de Antofagasta, se entrega la energía eléctrica hacia la planta de hidrógeno, donde, bueno, está el electrolizador y se separa nuevamente el hidrógeno, y este hidrógeno es el insumo para producir amoníaco, ¿no? Y después el amoníaco, como ustedes saben, es un insumo importante para el desarrollo de explosivos que también se utilizan en las operaciones mineras, ¿no? Entonces, esto es algo que es un ejemplo, que es un piloto que se está trabajando, ¿no?, en Chile. Y también en Chile, digamos, hay un proyecto importante, ¿no?, el proyecto Hydra, ¿no?, que involucra, digamos, una cooperación de diferentes partners, ¿no?, entre los que están Engie, Mining Free, CESIRO y Corfo, ¿no?, que es digamos, la entidad de fomento que ha puesto un aporte importante, digamos, a este desarrollo, a esta innovación que se está trabajando en Chile, donde el objetivo es justamente diseñar un tren de potencia para los vehículos mineros, ¿no?, los famosos CAEs, para que operen 100% con hidrógeno, pero al mismo tiempo para garantizar una cadena de producción, almacenamiento y recarga del hidrógeno. Entonces, esto de tener éxito también se va a replicar, digamos, en otras operaciones mineras. Es un proyecto que está en curso, ¿no? Y es, como ustedes ven, es justamente pues la gran apuesta que está haciendo Chile para la utilización del hidrógeno en proyectos pilotos para después extender a todas sus operaciones regulares, ¿no? Y es un compromiso que no solamente involucra, digamos, a las entidades privadas, sino también a corporaciones, e involucra un compromiso en general de los propios gobiernos, porque obviamente esto requiere, entre otras cosas, también mecanismos de incentivo para avanzar y transitar rápidamente hacia una producción de hidrógeno a bajos costos, ¿no? Hoy día todavía la producción de hidrógeno no es tan competitiva, ¿no?, y se espera que con la reducción de costos que están experimentando las renovables, el hidrógeno pueda bajar a niveles por debajo de los $2 la tonelada, que justamente es quizás para algunos investigadores el punto de quiebre para que el hidrógeno se utilice de manera intensiva en el futuro, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que quería comentarles, digamos, de las experiencias de hidrógeno que ya se están dando en el mundo y que esperamos pues poderlo reproducir rápidamente en el Perú. Muchas gracias.